Estos días estábamos recién charlando con mi esposa Analía, estamos justo entre el primero de agosto del año 84 fuimos llenos del Espíritu y el 8 del 8 nos bautizamos, así que estamos justo en nuestra época de conversión, hace 36 años. La verdad que recién pensábamos con Ani y nosotros nunca pensábamos que nos íbamos a convertir. Eh, Hasta el día de hoy no entendemos cómo nos convertimos, ¿no? Eh, no estaba en nosotros convertir, tampoco, si bien teníamos inquietudes acerca de Dios, pero tampoco le buscábamos y tampoco nos estábamos rasgando las vestiduras en búsqueda de Dios. Fue algo muy soberano, muy de Dios. Ni siquiera fuimos a una reunión pensando que nos íbamos a convertir, fuimos a ver una película y ahí nos convertimos. Y bueno, y ya hace todo este tiempo estamos viviendo al Señor y bueno, y como la historia que contaba Diego, también podríamos contarla nosotros, experiencias a veces nefastas y otras buenas, ¿no? Pero bueno, tengo que terminar con este encuentro que ustedes hicieron. Para mí también fue hermoso estar, ¿no? Y estaba pensando un poco cómo concluir. Cuando uno no está físicamente es más difícil, pero me puse a pensar y obviamente tenía que terminar con algo que tiene que ver con el sacerdocio, no podía salir de tema. Me hubiese gustado compartir, yo aquí estoy hablando con los jóvenes, el tema de tomar decisiones, pero era salirme en otra nota y no lo creía oportuno. Entonces, cuando nosotros pensamos en la figura del sacerdote, por lo general nos viene a la mente el sacerdote del Antiguo Testamento. Y si pensamos en términos más actuales, a la mente nos viene los que venimos los que tenemos un trasfondo católico, nos viene la imagen del sacerdote católico. Y después, gracias a la revelación del Espíritu, entendemos que somos sacerdotes verdaderos nosotros, ¿no? Cuando nos viene la imagen del sacerdote del Antiguo Testamento, lo vemos siempre ligado al tabernáculo, al templo, y lo vemos muy ligado al altar. Hace muchos años me puse a pensar sobre el tema del altar. Entiendo que el altar es el lugar donde se ofrecían los sacrificios y es el lugar donde se invocaba a Dios. Entonces, entiendo que el altar es figura de nuestro tiempo de devoción con Dios y sabemos que la función número uno del sacerdote es servir a Dios y la otra función es servir al prójimo. Entonces, yo quiero dejar 3 o 4 cosas que tienen que ver con esto del altar y de la devoción y algunas cuestiones que me llaman la atención. Yo no sé si el orden que le pongo está bien, después ustedes hagan todas las correcciones necesarias, por favor. Obvio que de cada uno de estos puntos podríamos hablar una sola charla de cada uno, pero prefiero reducir y presentar 3 o 4 cosas. En primer término, quisiera que veamos, busquemos en el libro de Esdras, en el capítulo 3. Obviamente que el tema de la edificación de altares y de invocar a Dios viene desde el principio, desde Génesis, pero no vamos a hacer no es mi intención hacer todo un estudio desde ese punto de vista, simplemente algunos detalles. En Esdras capítulo 3, la mayoría seguramente saben que ahí se narra cuando un grupo de gente vuelve del cautiverio a Jerusalén. Y en el versículo 2
Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y después dice que celebraron las distintas fiestas. O sea, vemos que este pueblo volvía a la ciudad donde habían vivido antes, seguramente sus antepasados, y estaba todo destruido. Estaba la ciudad destruida, el templo destruido, el muro que rodea la ciudad estaba destruido y obviamente el altar también. Pero vemos que lo primero que se concentraron en reedificar fue el altar. En el versículo 10 del mismo capítulo, esto sería lo segundo que comienzan a hacer, y dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Que lo segundo que construyeron, que empezaron a construir, el templo. Está bien, después la obra se paraliza, después de nuevo no entro en esos detalles. Y después sabemos que lo tercero que se construyó, que se restauró, fue el muro de la ciudad. Entonces, yo veo un orden aquí. Y me parece que este orden no es algo caprichoso, sino que lo primero que ellos restauraron fue el altar, el lugar donde ofrecían sacrificios y donde invocaban a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados, porque sabemos que Dios tiene todo poder para perdonar pecados. Y lo primero que se restaura, que nosotros a veces ni cuenta nos damos, es nuestra comunión con Dios. O sea que hasta antes de convertirnos, hasta antes de arrepentirnos, de reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y del bautismo, por más que quisiéramos orar, nuestras oraciones tenían un obstáculo muy grande. Había algo que impedía la comunicación con el Padre y eran nuestros pecados. Ahora cuando convertimos, lo primero que se restaura es la comunicación con Dios. Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre y que vuestros pecados fueron perdonados en su nombre. Es ese discípulo nuevo y está enamorado de esa situación. Conoció al Padre y sus pecados fueron perdonados. Entonces, ni bien nos convertimos, lo primero que empezamos a hacer es a orar. Oraciones de niño. Y comenzamos a leer la Biblia. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla. Después nos enseñan y nos enteramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y decimos, qué tremendo, acá dentro de nuestro cuerpo mora Dios. Este Dios que según la Biblia, los cielos de los cielos de los cielos, no lo puede contener, vive acá dentro. Entonces comenzamos a entender porque nos comienzan a enseñar que tenemos que cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, porque es del Espíritu. Y también el cuerpo se va restaurando, porque cuando venimos del mundo, venimos con todas las marcas del mundo y después el Señor va restaurando nuestros cuerpos. Yo, gracias a Dios, no vine con tantas marcas, pero bueno, también obviamente viví varios años, 20 años, me convertí a los 21, 22,
pero como era muy religioso, toda mi adolescencia y hasta que fui a la escuela secundaria, hasta los 18 años, tuve una vida bastante serena. Después sí, 4 años me dediqué a pecar. El tema es que cuando yo me dedico a algo, me dedico a full, porque esa parecería que es mi estructura genética. Entonces, bueno, cuando trabajé en el banco, terminé siendo gerente. Cuando me dediqué, cuando estaba en el contexto católico, quería ser cura. Cuando salí del catolicismo, me dediqué al mundo. Entonces fui un buen mundano, un mal mundano, un terrible mundano. Y después, cuando me convertí, dije, bueno, ahora me convierto a Cristo y quiero fundirme en esto. Sí vivo, bueno, perdón por mí. Pero entonces cuando uno viene al Señor, nuestro cuerpo también es restaurado. Se restaura la comunión con Dios, o sea que se restaura el altar. Después se restaura el cuerpo, se restaura el templo. Y después entendemos que hay un muro que nos separa y nos protege. Podríamos hablar muchísimo de estas cosas. De hecho, he escuchado hermanos del Brasil hablar y me choquearon y me quedé conmovido. Y cuando pude viajar a Europa y conocí lo que era una ciudad rodeada por muros, dije, Dios mío, esto es inexpugnable. O sea, acá no se puede entrar por ningún lado. Acá nosotros en América, en Argentina no hay ciudades rodeadas por muros, eh, pero allá sí. Recuerdo cuando fui a Toledo, claro, de un lado está el río y del otro lado está el muro. Es imposible entrar ahí si no entras por la puerta que hay en el muro. Y todavía está todo en pie, así que hay que seguir entrando por la vieja puerta que tiene el muro. Entonces, vemos que edificaron el altar, edificaron el templo, edificaron el muro. Después tomo otra figura y me voy al libro de Jueces. Y todos conocemos esta historia, así que no hace falta que yo lea todo el capítulo 6. Jueces 6 entra en escena este hombre Gedeón. 6, versículo 24. Quédese tranquilo que vamos a concluir bien. Antes del versículo 24, bueno, ustedes saben, ¿no? El Señor se le aparece a Gedeón. Gedeón se queda choqueado, dice, ¿quién soy yo para ir a pelear contra esta gente? Que soy de una familia pequeña y soy el menor de mi familia. Bueno, pero se dio cuenta que se le había aparecido el ángel de Jehová, así que él va rápido, trae algunas cosas, le da una ofrenda, el ángel dice, deja que yo toco esto y lo vamos a prender fuego, una experiencia interesante. Y en el versículo 24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Es el versículo 24. Ahí vemos que Gedeón es un altar. Ahora vamos al versículo 26. Dios le dice, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando él el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, en el primer versículo que leímos, Gedeón había levantado un altar. En el versículo 26, Dios le dice que edifique un altar en un lugar determinado y que ofrezca algo determinado. En el versículo del medio, para mí hay algo muy interesante. En el versículo 25, ¿qué le dice Dios? Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Yo cuando vi esto le puse un título
No podemos edificar altar a Jehová si no derribamos otros altares en primer término. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros queremos adorar a Dios, queremos estar en comunión íntima, en el espíritu, pero ¿sabes qué? Tenemos ídolos, tenemos altares que a Dios no le agradan. Y cuando hablo de ídolos, no me refiero solamente a estatuas, a imágenes. Nosotros acá vivimos en una provincia donde hay mucha idolatría. Y en esta ciudad hay mucha idolatría. Este mes, agosto, es terrible. Nosotros tenemos un calendario para orar. En agosto hay un montón de fiestas muy, muy diabólicas, religiosas, horribles. Toda esta movida para mí termina en septiembre. Ya comenzó ahora el 1 de agosto, ayer, con la fiesta de la Pachamama, que es un culto a Satanás. Bueno, toda la ciudad está envuelta en humo, es una cosa horrible. Amanecemos con un olor a basura quemada impresionante, porque en verdad es eso. Ellos le llaman quemar incienso, pero básicamente es quemar basura. Así que comenzamos con eso, después siguen otras cosas, otras cosas, otras cosas. Hay un montón de ídolos en esta ciudad. Cuando yo era mundano tenía un montón de ídolos. Yo arrastraba la idolatría católica, pero tenía otros ídolos. A mí me gustaba mucho la música, me gusta la música, me apasiona la música. Yo estoy gran parte del día con música. En este aparato que tengo acá, bueno, está todo el día sonando y me gusta escuchar mucho música en inglés. Yo no sé inglés, pero mi hija me traduce cuando alguna canción me llama la atención, pido que me traduzca. Escucho poco en español, tengo algunas cuestiones internas, pero no importa. Me gusta escuchar a mi hija cuando toca el piano y cuando canta, ella canta bien y toca el piano. Yo no. Estudié música cuando era adolescente porque me obligaban, así que por obligación aprendí un montón de cosas hasta que, bueno, después ya tuve decisión sobre mí y dije, no estudio más. Y hoy no puedo encontrar una nota ni en la guitarra ni en nada, no. Es como que no entiendo, ¿no? Muy bien. Pero cuando era mundano me gustaba la música y me gustaba mucho. Y me gustaba la mejor música, o sea que me gustaba la peor música. No sé, hasta el día de hoy nunca me expliqué por qué no tenía demonios. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Un trabajo menos para Dios. Y eran ídolos. Yo desayunaba con ellos, iba al trabajo con ellos, estudiaba con música, volvía del trabajo y en mi casa estaba todo diseñado para escuchar música todo el día. Y nadie me dijo que eso estaba mal. Así que me convertí y nadie me había dicho nada. Pero yo me di cuenta, como a los 15 días después de convertido, que habían pasado 15 días y yo no había escuchado música. Pero yo entendí que eso no era bueno. Así que esa noche estaba solo en mi departamento, era soltero, agarré una bolsa de residuo color negra, me acuerdo bien, y volqué todo ahí. Y en esa época en los edificios todavía había ese cuartito donde se colocaba la basura, se quemaba la basura todavía en esa época, pero no la tiré por el hueco, sino que lo dejé puesto ahí. Y bueno, si alguien lo encontró seguramente se había puesto muy contento porque ahí había mucho dinero, porque yo ni siquiera quería cosas grabadas, todo tenía que ser original, todo tenía que ser comprado, todo tenía que ser careta, para ser sincero, ¿no? Todo mi ser era un ser caretaje para poder moverme en ese mundo perverso. Entonces todo estaba diseñado
mi auto estaba equipado para escuchar música, todo estaba en pos del objetivo que yo tenía, ¿no? Entonces tiré todo y ahí me desprendí de muchos ídolos. Tenía otros ídolos. El fútbol era un ídolo. Yo no jugaba muy bien al fútbol, nunca nadie me enseñó, no tengo habilidad natural, entonces no se puede jugar. Pero como siempre fui medio alto, así que bueno, de cara dura que era, también jugaba, ¿no? Pero la pasión era por otro lado, la pasión era ir a la cancha, la pasión era identificarme. La pasión, bueno, cuando fui a Rosario, ahí me identifiqué profundamente con uno de los equipos, porque un día en la facultad me apuraron y tuve que decidirme, porque si no la ligaba, entonces tuve que decidirme. ¿Para qué? Fue mi desgracia, ¿no? Iba a la cancha todos los domingos, domingo por medio, iba muy temprano y me quedaba hasta muy tarde. Y estaba fanatizado, era un ídolo y también tuvo que morir. Bueno, también yo tenía el ídolo de la moda, después voy a hablar de eso también. Mi ropa tenía que estar estructurada de acuerdo a la moda, al tiempo y al momento. Así que cuando me convertí tenía tanta ropa que hasta me dio vergüenza de mí mismo, empecé a regalar camisas, zapatillas. Mi hobby era comprarme zapatillas. Era medio pavo este hombre que está hablando acá, así que era un taradito. Así que bueno, mi hobby era comprar zapatillas y comprar, bueno, qué sé yo, cuántas cosas. Pero todo tenía que tener marca, todo tenía que tener eh, marketing. Ustedes piensen que siempre gané un buen sueldo y cuando me convertí yo no tenía ni un peso ahorrado. Así que como nos casamos al poco tiempo, apenas teníamos una mesa y 4 sillas, porque todo mi sueldo se iba en todas estas cosas que estoy contando. Entonces, espero que ustedes no, pero si por ahí alguno de estos pequeños o grandes ídolos que voy nombrando llegan a estar presentes, hay que destruir esos altares. Hay que destruirlo. A mí me hospeda, cuando viajo me hospeda gente, me hospedan hermanos, ¿no? Y a veces siempre me toca ir a dormir, a veces, al cuarto de los hijos de los hermanos. Y yo le voy a ser sincero, hay noches que me cuesta dormirme, porque digo, esto no está bien, esto no está bien. Yo soy extremista. No creo que sea extremista, creo que soy normal. Pero nunca les permití a mis hijas nada del mundo y si tuviese que criar un hijo hoy, lo criaríamos de la misma manera. Al contrario, creo que más absoluto todavía. Entonces me acuerdo una noche, estuve ocupado todo el día, así que un hermano me hospeda y bueno, y llegamos tarde, cenamos. Yo tenía un buen cansancio, ¿no? Entonces, él me da un cuarto, dice, acá vas a dormir, bueno, excelente. Y dice, mira, tenés la tele. No, está bien, digo, no voy a mirar televisión. La verdad que estaba cansado, pero estaba sin sueño, entonces dije, bueno, voy a ver qué dice el noticiero. Claro, entonces agarré el control, yo no entiendo mucho, y empecé a apretar botones y se prendió la tele. Claro, pero como no sabía los canales, no conocía ese cable, qué sé yo. Bueno, la cuestión que llegó un momento que no sabía con qué mano tapar. Yo dije, Dios mío, bueno, apagué todo, ¿no? Entonces, después me enteré que ese era el cuarto del hijo. Y dije, este muchacho tiene este canal acá. Estaban todos los canales habidos y por haber. En esa época todavía no había lo que hay hoy, que es Wi-Fi, había conexión de internet alámbrica y vi que ahí había una conexión de internet alámbrica con banda ancha. Yo dije, esto es un peligro. Bueno, no terminó bien la historia con ese muchacho. Entonces, a veces yo encuentro ídolos en las habitaciones y digo, ¿y cómo puede funcionar?
el altar a Dios aquí mezclado con todos estos ídolos. También tengo lindas sorpresas. A veces me hospedan otros donde uno puede percibir un olor lindo. Puedo nombrar otros ídolos. El excesivo cuidado del cuerpo. Yo viví hace unos años atrás, yo viví algún tiempo en Salta, un tiempo en Rosario, mi esposa estaba con un problema de salud y para mí en Rosario hay un excesivo cuidado del cuerpo. A la tarde me gustaba ir a caminar algunos días a un lugar cerca del río. Era un desfile de moda. Toda la gente con su ropa deportiva, no tengo nada con la ropa deportiva, por favor, pero era un excesivo cuidado del cuerpo. Y eso a veces son ídolos. Algunos tienen como ídolos actores de películas o personajes destacados. Bueno, hay que revisar un poquito y por favor cuidemos que nuestros hijos no tengan ídolos, porque donde está el ídolo está el altar. Y ese altar hay que destruirlo. Porque Dios que le dijo a Gedeón, Gedeón, mira, todo bien, me trajiste acá una ofrenda excelente, pero ¿sabes qué? Destruí la imagen de Acera, destruí el altar de Baal. Con esa madera agarrá, prendé fuego y quemá uno de los toros y ese es lo que me tenés que ofrecer en tal lugar y en un lugar determinado quiero que ofrezcas y que construyas un altar. Así que hermanos, no podemos edificar un altar al Señor si primero no bajamos los altares que teníamos antes de convertirnos. Otro pasaje del Antiguo Testamento que también tiene que ver con esto. En Levítico capítulo 10, del versículo 1 al 11, vemos una historia muy triste. Yo se las cuento rápida. Dos hijos del sacerdote Aarón mueren. ¿Por qué mueren? Porque ejercieron mal su sacerdocio. Hicieron todo mal. Los dos juntos entraron donde había que entrar uno por vez. Las instrucciones para ofrecer eran muy claras, tenían que ir a un altar, sacar las brasas de ahí, poner el incienso, preparar otro fuego. Esos, dice la Escritura, que ofrecieron un fuego extraño. Entendemos que estaban ebrios, estaban borrachos, porque después de esta situación el Señor le da instrucciones muy claras en cuanto a esta cuestión de las bebidas alcohólicas a los sacerdotes. Fueron devorados por el fuego. Ejercieron mal el sacerdocio. Siempre me quedo sorprendido cuando Ananías y Zafira mienten. Ananías y Zafira eran cristianos, por lo tanto eran sacerdotes. Mintieron. Y el apóstol dice, ¿por qué le mintieron al Espíritu? Y los dos quedaron muertos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar lo del fuego extraño? Yo anoté algunas cositas que me ayudan a mí y a lo mejor también te pueden ayudar. Yo en la listita lo primero que puse fue cuidado con las mezclas. Cuidado con las mezclas. ¿Cómo se obtiene el gris? El gris se obtiene mezclando dos colores. Si pongo negro y pongo blanco, obtengo gris. Es una mezcla. No podemos mezclar. Cuidado
con la música. No podemos traer la música del mundo a la comunión del Padre. Todo lo que no es ungido por el Espíritu Santo es ungido por el Espíritu de Satanás. No, pero a mí me dijeron que no es tan malo, un poquito. Mira, a mí cuando me dicen así, yo pongo ejemplos medio exagerados. Entonces le digo, bueno, haz una cosa, servite un vaso de agua potable, fresca, rica, y andá al inodoro y saca un poquito de agua y ponela dentro del vaso y tomala. Total, no es nada, es un poquito de agua. O andá al arroyo ese que decíamos hoy que tiene colores y olores, saca un poquito de agua y ponela en el vaso. Total, no es nada. Hay que tener cuidado. Hay mucho de lo que está dando vuelta que dicen que es música cristiana. No, mentira, no es cristiano. Es música comercial cristiana, que es distinto, perdonen, pero bueno, así soy, acéptenme. Hay música comercial cristiana, hay que vender, hay que vender, hay que vender. Pero no me lleva a Dios. Entonces, no lo tomes. En nuestros instrumentos, los que ejecutan instrumentos, los que cantan, los que adoran al Señor, tenemos que cantar, escuchar todo aquello que nos lleve a Dios. No te confundas. No te confundas. No mezcles. No mezcles. No mezcles. Tenemos que tener cuidado con las modas. Yo entiendo que las modas del mundo obviamente ni entran a la vida de un discípulo. Pero a veces hay modas, entre comillas, cristianas. Que yo no sé dónde salen. Bueno, sí sé, pero no lo voy a decir. Y nos seguimos tragando los pescados podridos. Perdón que hable así. Basta ya. Basta ya. Dios me guarda celosamente y nosotros tenemos que guardar a los discípulos de la misma manera, dándole un buen ejemplo, llevándolos a todo lo que es santo, a todo lo que es puro, a todo lo que es de buen nombre. Hay costumbres, yo no sé de dónde, cómo pululan estas costumbres. Tenemos que tener cuidado con lo ritual. Nuestra vida no tiene que tener ritos. No somos religiosos, somos discípulos. Somos cristianos. Somos santos. El santo tiene frescura todos los días para presentarse delante de Dios. El santo no copia, el santo es auténtico. Si estás con situaciones que te afligen, bueno, presentate con las situaciones que te afligen. No te hagas una careta religiosa. Claro que a veces hay situaciones que nos afligen. Claro que a veces hay situaciones que nos preocupan y mucho. Pero hay una idea rara. Hay una idea de que los pastores siempre tenemos que estar del 1 al 100, 100 en fe, 100 en alegría, 100 en gozo, 100. Queridos, si me entero que un hermano está enfermo, está bien, el gozo de mi salvación no me lo va a quitar, pero la preocupación va a venir. Si me entero que hay una familia que no tiene que comer, ¿qué quiere que me esté riendo? Yo entiendo que cuando un hermano se muere se va con el Señor, amén, pero la viuda queda viuda, che. Ah, pero gozo, hermana. ¿Qué gozo, hermana? Se quedó viuda.
Se quedó viuda. No diga nada. Acércate ahí y quédate en silencio y que el Espíritu Santo ministre. No, pero pasa que los pastores siempre tienen que estar. ¿De dónde sale eso? Entonces, no entremos en rituales religiosos. Tenemos que vivir una vida cristiana auténtica. Lloramos, reímos, tenemos muchas ganas de orar, por ahí tenemos pocas ganas de orar, leemos la Biblia y no entendemos, leemos la Biblia y ya entendemos, por ahí memorizamos rápido los versículos y por ahí a esta cabeza no le entra ni que se los ponga con un, no sé, con un martillo. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así, es así. A algunos hay cosas que les resultan muy fáciles, a otros nos resultan muy difíciles. A mí me cuesta memorizar. ¿Qué querés que te diga? Por eso yo había elegido una carrera donde no había que memorizar, había que más bien razonar. Mi hija es abogada. Tiene una capacidad impresionante. Y a veces yo digo, no le alcanza a estudiar un versículo. La otra vez íbamos viajando los tres. Nosotros hacemos viajes largos porque vamos en auto de Salta a Santa Fe, a Rosario, y son 12 horas de viaje, ¿no? Y entonces mi hija dice, voy a repasar. Bueno, repasá. Yo creí que iba a repasar el versículo, 2. Y empezó y repasó todo hebreo. Ella se sabe todo hebreo de memoria y se sabe un montón de cosas, libros enteros de la Biblia de memoria. Pues, ¿cómo puede ser? Y así que lo repasó, dijo como 4 capítulos, digo, pará un poquito porque escuchaba a una persona hablar todo el tiempo. Bueno, seguimos un par de kilómetros, bueno, seguí con el capítulo 5 y siguió, habrá llegado al 7, al 8, paró un poquito y así siguió hasta que llegó al último. Yo, fantástico. Pero a ella le sale así, a mí no me sale. ¿Sabes qué? Va a venir el Señor y yo voy a estar todavía con. No voy a pasar Hebreos 4. Pero no importa. Pero sí aprender un versículo. Estudiar las tiras. Bueno, yo digo las tiras. A veces la gente ni sabe lo que son las tiras. Bueno, la tira es una tira de papel con varios versículos puestos en forma vertical que se pueden doblar y te lo guardas en el bolsillo de la camisa. Entonces vas en el colectivo, sacás la tirita esa, enfocás el día de la semana y ahí está tu versículo. Bueno, esas son las tiras. El que no tiene tira tenga otra cosa, pero algo tiene que tener. Ahora, claro, lo ritual se nos mete. Hay un montón de libros que están llenos de cosas rituales. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y yo llego al paso 4 y estoy más perdido que, no sé, que en la oscuridad. Porque no entiendo qué es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Todos los libros están así. Y yo sigo leyendo siempre lo mismo. Porque quiero seguir con el mismo espíritu siempre. Porque no hay tantos pasos. Hay pocos pasos. Arrepentimiento, humillación, proclamación del querigma, vivir la doctrina. Hay pocos pasos. Pasa que, claro, viste, siempre lo mismo aburre. Entonces tenemos que traer alguna moda para que, no sé, para que nos digan que haciendo tal cosa, un ángel va a aparecer en nuestra ventana. A mí en la ventana lo único que puede aparecer es un pájaro que golpea el vidrio que a lo mejor tiene sed, qué sé yo. No sé, acá nunca aparece ningún ángel, pero yo sé que la presencia del Señor está. No tenemos que hacer nada a Dios de una manera descuidada y de una forma liviana. Estos hijos de Aarón entraron a hacer algo de una manera descuidada y livianamente. No, hermanos, el servicio a Dios es santo, sagrado, puro, inmaculado, solemne, precioso. Oh, el servicio a Dios es preciosísimo. Así tengamos que hablarle a 1, a 10, a 1000, es la misma preparación. Y es el mismo temor y el mismo temblor, porque por más que nos preparemos, decimos, Señor, ¿qué va a pasar con 1, con 2, con 3, con 4?
No podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. Dios es santo y requiere de nosotros santidad en todas nuestras acciones. Vamos a uno más y ya los dejo tranquilos. ¿Dónde está? Vamos a un cuarto. Bueno, Esdras, pensemos, primero edificó altar, después el templo y después Nehemías hizo el muro. Empezó de adentro para afuera. Gedeón, para poder edificar un verdadero altar, tuvo que derribar los altares truchos. Y esta historia de los hijos de Aarón, nos damos cuenta que el sacerdocio es palabra seria. Nosotros somos gente seria. Nos reímos, pero somos gente seria. Y vamos a una cuarta imagen más. Génesis, capítulo 26, versículo 25. Hablando de Isaac, dice, edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ustedes dirán, ¿qué querrá decir Alfredo con todo esto? No me invitan más después de esto, pero bueno, no importa. Ámenme. Pero no es nada raro. Pasa que yo veo tres cosas acá. Un altar, una tienda y un pozo. El altar es el lugar donde se invocaba a Dios. Y ya ese es el altar. La tienda es la carpa. Era el lugar donde ellos vivían. La tienda es figura de la familia. El altar es figura de la devoción, de la relación con el Señor. La tienda veo que es figura de la familia. Y el pozo, del pozo sacaban el agua. Y las fuentes de agua eran y son imprescindibles. Para ellos, donde había agua, había vida. Donde había agua podía haber animales, podía haber seres humanos. Donde había agua y donde hay agua hay cultivo. Entonces podemos decir que el pozo es figura del trabajo. Altar, tienda, pozo. Dios, esto te suena, familia, trabajo. Ahora estaba todo cerquita. La tienda no podía estar lejos del altar y tampoco podía estar lejos del pozo. Y no es que yo no encuentro acá un capricho de que esté en este orden. Yo creo que así tiene que estar. Primero está el altar, nuestra relación con el Señor. Tenemos que edificar esa relación y cuidarla. Nuestro tiempo de lectura y de oración es innegociable, innegociable. Yo sé que estoy hablando de algo que ustedes están muy bien formados, pero bueno, déjenme decirlo también. Nuestra agenda tiene que estar en primerísimo lugar esto. Y después viene la familia. La familia es lo segundo. Y la familia se lleva una gran parte del tiempo. Nos unimos en matrimonio. Llegan los hijos. Hay que criarlos.
Hay que formarlos, hay que llevarlo a Dios, hay que enseñarles a orar, a leer. El lunes pasado quisimos hacer el culto familiar vía Zoom con nuestra hija que está casada, que vive en Santa Fe. Ahí están nuestra hija Antonella, Emilio y mis 2 nietas. La más grande ya tiene 6 años, 6 o 7. Me olvidé. No, creo que 6 años. Y la pequeña tiene meses. Entonces, bueno, yo los lunes, cada 15 días me encuentro con los colaboradores responsables de los grupos caseros, iglesia en la casa, y después que terminé con ellos, nos comunicamos y bueno, y comimos juntos. Pero yo tenía que contar una historia, me tocaba a mí justo contar la historia. Así que bueno, yo empecé, y claro, veo que empiezo a contar la historia y ya mi nieta Martina le habla a mi hija ahí, vi que le habló algo, y le pregunté, ¿qué está diciendo, Marti? Me dice, no, ya sé esa historia. Bueno, entonces captarle la atención a un chico por Zoom, encima ya sabía la historia, y eso que busqué una historia que yo pensé que no la sabía, porque yo le ponía, cuando mis hijas eran pequeñas, yo hacía así, yo a la mañana decía, esta tarde se viene la gran historia, entonces le tiraba un título, y yo decía, la mujer que se salvó con la cinta roja. Claro, entonces ellas estaban todo el día atentas, y bueno, creaba una expectativa porque mis hijas eran pequeñas. Entonces, con mi nieta hice lo mismo, pero mi nieta es más lista y me dice, ya sé la historia, papá, Jericó, no, ya sé la historia, y empezó a contármela a ella, que Jericó, que el muro, que la mujer puso la cinta. Bueno, la cuestión es que me quitó todo protagonismo, muy bien, fantástico. Pero fue tan lindo, porque yo dije, qué interesante. Si ya sabe esta historia, ya le enseñaron parte de la vida de José, ya le enseñaron parte de la vida de Jesús, ya le enseñaron muchas cosas, porque esta es una historia media rebuscada que está ahí en las escrituras. Y pocos padres agarran eso, porque, bueno, qué sé yo, las cosas que hice cuando mis hijas eran pequeñas, eso es un capítulo aparte, ¿no? Pero había que enseñarle de alguna manera las escrituras. Así que fue un tiempo precioso. Bueno, ahora quedó la tarea. Mañana es lunes. Tenemos que presentar nuestra tarea. Había que hacer algunos dibujos. Vamos a ver qué hago. Tengo mañana a la mañana para diseñar un poco. Y seguramente mañana a la noche se vendrá otra historia. ¿Por qué? Porque la familia es lo que nos permite hablar. La familia es lo que nos da lugar para poder enseñar. Me acuerdo en un momento dado, Víctor Rodríguez me dice, Alfredo, enseñá sobre crianza de hijos. Y le dije, no, mis hijas son pequeñas. Y él me dice, enseñá crianza de hijos de 0 a 5 años. Bueno, así que yo hablaba crianza de hijos hasta 5 años. Después un día me dice, ahora enseñá hasta los 12 años. Está bien. Eso me lo dijo cuando ya mis hijas tendrían, creo yo, que 15 años. Y después un día me dijo, habla de crianza de hijos. Y yo dije, qué interesante, porque es cierto, si no voy a teorizar, y la teoría no convence a nadie. Yo estoy convencido, hermanos, que si nosotros nos dedicamos al altar y a la tienda, nuestros hijos son cristianos. Son cristianos. Yo sé que 2 más 2 no es 4. En Dios 2 más 2 es 4000, infinito, y a veces nos da 0. Pero la palabra de Dios, del Señor no falla. Cuando mis hijas se hicieron preadolescente, me acuerdo en un retiro, hablé con Víctor casi desesperado. No por mis hijas. Empezó a inquietar algunas situaciones que comencé a ver. Entonces le dije, Víctor, yo cuando me convertí creí que esto funcionaba.
Yo creí que esto era infalible. Yo jamás pensé que me podía ir al mundo, entonces jamás pensé que mi familia no iba a ser cristiana. ¿Cómo puede ser lo que estoy viendo? Y me dice, seguí pensando lo mismo que pensaste siempre. Y ahí me dio 2 sencillos consejos que después yo esos 2 consejos los prediqué por todos lados. Él me dijo, ¿puedes dedicar todo el tiempo a llevar tus hijas a Dios y a cerrar la puerta de tu casa al mundo? Y no hay ningún problema. Bueno, yo después lo saqué de Deuteronomio 6 y 7 y ahí están los 2 consejos. Llevar nuestros hijos a Dios y cerrar la puerta al mundo. Entonces, el altar, la tienda, el pozo. El pozo tiene que estar, porque el que no trabaja no come. El que no trabaja no puede mantener la familia. El que no trabaja no tiene recursos. Y Dios quiere que trabajemos. Dios honra al hombre que trabaja, lo bendice. El trabajo dignifica al hombre. Pero, hermanos míos, todo tiene su techo. Y si no tiene techo, por favor, pedí consejo y poné techo. ¿Por qué? Porque hay momentos que tenemos que poner un límite. Los profesionales tienen que poner límites, porque si no, no hay límite. Siempre va a haber un paciente, siempre va a haber un cliente, siempre va a haber alguien que te va a llamar. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa, bueno, me trasladaban, me daban ascenso y todo iba muy, muy rápido. Entonces un día dije, Señor, esto que no sé dónde va, cómo va a ser. Entonces yo hice una oración y le dije, Señor, esto vamos a arreglarlo así. Que mi sueldo me alcance para desarrollar mi familia, si es posible para tomarnos un descanso todos los años, porque es bueno descansar, y obviamente que sobre algo para ayudar a los necesitados. Listo. Y esa oración sigue en pie hasta el día de hoy. Y siempre tuve para desarrollar mi familia, para descansar y para ayudar a los necesitados. No quiero más. No necesito más. No necesitamos más. Una vez alguien me preguntó, Alfredo, si Analía hubiera trabajado en un trabajo secular, ¿cuál sería la diferencia? Yo le dije, mira, económicamente te lo hago muy rápido. Si mi esposo hubiera trabajado en un trabajo secular, hoy tendríamos 2 casas. Y le dije, ¿para qué quiero 2 casas si yo uso una sola? Digo, mira, económicamente hubiésemos tenido esto y aquello. Ahora te digo lo siguiente, yo no sabría dónde estarían mis hijas. Ah, ya está, ya me respondiste, me dijo. Excelente, a buen entendedor, pocas palabras. Yo quiero que la gente estudie. Estoy rodeado de estudiantes, estoy rodeado de gente joven, de matrimonios jóvenes, que estudien. Pero que pongan techo. Que el pozo esté siempre en tercer lugar. Primero, el altar. Después, la tienda. Después, el pozo. Hoy compartió con nosotros a la mañana el pastor Güense. Él cumple ahora 89 años. El año que viene ya cumple 90. Ahora en noviembre cumple 89. Y él decía hoy, entre las cosas que habló, él dijo que una de las cosas importantes, obviamente, es nuestra relación con el Señor. Y él siempre cuenta una historia. Bueno, mi hija escribió la biografía de Güense y eso está en uno de los capítulos. Él dice que cuando vivían en el Paraguay, cuando vino de Rusia, se radicaron en Chaco primero, en Paraguay después. Él tuvo un encuentro con el Señor en su adolescencia y tenía un campo, un campito,
y el campo de al lado era el campo son chacras pequeñas, era del pastor de la congregación. Entonces él dice que una mañana cruzó el campo y él veía que el pastor entraba todos los días adentro de un galpón. Entonces él entró al galpón y lo encontró a este hombre orando. Y el hombre no le dio ni bolilla, ¿no? Siguió orando. Así que él se quedó ahí quieto, entonces el hombre terminó de orar, lo vio, lo saludó y le dijo, bueno, mirá, si querés, dice, podés venir todas las mañanas, acá donde yo oro. Entonces, Gwen se cuenta que el hombre le preguntó, ¿dónde tenés tu altar, tu lugarcito de oración? Le dijo. Entonces Gwen le dice, no, yo no tengo, dice, no sé cómo es eso. Bueno, dice, metete en el bosque y busca un tronco y hacé de ese lugar tu lugar de oración. Así que él cuenta que se metió, en Paraguay hay mucha vegetación, se metió un poco dentro de los árboles y ahí encontró un tronco cortado, así que ahí se quedó y dice que al principio llegar al tronco estaba tapado por los pastizales y después con el tiempo se hizo un caminito y había dos pocitos al lado del tronco. Y dice Alfredo, bueno, en esa época había que orar de rodillas porque decían que no se podía orar de otra manera, así que había que arrodillarse. Y bueno, y ahora cuando hace unos años atrás fue al Paraguay, fue a ese lugar, obviamente, no va a encontrar el tronco. Y él fue a buscar el tronco. Y dice, no estaba el tronco. Y claro, estamos hablando de 60 años allá. Dice, pero ¿sabes qué? Dice, a mi mente vinieron todos los recuerdos. Dice, me picaban los mosquitos, a veces venían los loros a molestarme, hasta algún mono me visitó. Claro, estaba en el Chaco paraguayo, ¿no? Dice, dice, Dios me asistió todo ese tiempo. Ahí, dice, entendí que tenía que venirme a la Argentina y bueno, y dedicarme a esto. Entonces, hermano, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu tienda? ¿Cómo está tu pozo? El altar está cerquita de la tienda. No busques tu lugar de oración a 7 kilómetros de tu casa porque no vas a llegar nunca. Tu lugar de oración tiene que estar dentro de tu casa. No sé, el baño, un cuarto, el patio, el rincón del patio, no sé. Busca un lugar donde puedas orar y leer la Biblia. Y si es posible, que tus hijos te vean. Que no sea algo misterioso. Que en algún momento te vean. Porque nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Si nuestros hijos nos ven leer, ellos leen. Si nos ven orar, van a orar. Y que te vean y si es posible que algún día te escuchen. Y que te pregunten, ¿por qué estaba llorando papá? Hijo, estaba llorando porque el vecino todavía no conoce al Señor. Ah, ¿llorabas por el vecino, papá? Sí, porque se tiene que convertir. Que te vea llorar. Y a veces que te vea reír. Y a veces que te escuche cantar. Aunque cantes mal, no importa. Que te escuche cantar. Que te vea con las manos levantadas. Mis hijas las crié sin congregación porque me agarró la infancia de ellos en Bariloche y ahí vivimos casi 9 años y fuimos unos años a una iglesia de manos libres, pero después, bueno, ocurrió algo que nos dijeron que no pasamos más. Entonces después nos quedamos en casa y comenzamos un grupo. Y, y venía poquita gente. Así que ellas aprendieron a cantar, a danzar arriba de los sillones, a saltar arriba de la mesa. Bueno, o sea, todo lo aprendieron viéndonos a nosotros. Romanos capítulo 12, Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está el sacerdote. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice, presentate vos mismo como sacrificio, pero tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y nos pide que, por favor, no tomemos la forma de este mundo. No tomemos la forma de este mundo. No tomemos la forma de la religión de este mundo. No tomemos la forma de lo religioso. Mantengámonos auténticos. Auténticos. Mantengámonos puros. Seamos fieles a la visión que Dios nos ha dado. Seamos guardadores de esta palabra que nos fue revelada. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Es terrible. Hoy se bautizó una mujer. No podemos, en Salta nos prohibieron de vuelta juntarnos, así que no nos podemos juntar, porque esta mujer se quería bautizar. Así que justo ella va al grupo de uno de los pastores y digo, Alberto, bautizala ahí con tu esposa, y listo. Pero igual vi que había 4 o 5 hermanos, espero que nadie se contagie. Pero bueno, la bautizamos. La bautizamos. Esta semana los que están en las horas felices dicen, Alfredo, no aguantamos más, pero no podemos hacer horas felices, no importa eso. Vamos a ir casa por casa a cada uno de estos niños y se le vamos a llevar el versículo para que estudien. Son chicos de familia mundana. Digo, pero mira que yo conseguí de Sociedades Bíblicas un material muy lindo. Bueno, dice, vamos, preparemos todo. Bueno, así que fuimos, ya compramos alimento y ya hoy empezaron a ir casa por casa. Es una locura. Pero que lo hagan. Que lo hagan. No podemos parar. No puede parar. La adoración a Dios no puede parar y el servicio a nuestro prójimo tampoco puede parar. Tampoco puede parar. Y es contagioso. Recién antes de conectarme, justo un segundo antes, me entra un mensaje. Lo miro porque es de un hermano allá de Italia que estoy visitando y me dice, Alfredo, hoy bautizamos a 2. Y a ellos les cuesta mucho bautizar a 1, a 2. Bueno, y le contesté, digo, qué bueno, qué bárbaro. Así que bueno, estaban ahí en el mar bautizando a un hombre y a una mujer. Qué interesante. Se convirtieron. No mezcles, no mezcles. Rompe todos los altares. Habla con tus hijos, revisa a fondo. Que no haya nada del anatema para que tu casa no sea destruida. Que haya pureza en nuestros teléfonos móviles, en nuestros celulares, que haya pureza en nuestras computadoras, que haya pureza en nuestras bibliotecas, que haya pureza en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que haya pureza en nuestro accionar. Aleluya. Señor Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho reyes y sacerdotes. Oh, gracias, Señor, porque no somos sacerdotes teóricos, somos sacerdotes prácticos, auténticos. Señor, queremos ejercer nuestro sacerdocio con temor y con temblor. Oh, Padre, queremos levantar altares de adoración. No estoy hablando de nada físico, Padre, estoy hablando de algo espiritual.
Oh Padre, que la gente pueda oler y pueda captar la unción de los santos. Oh papá, que nuestras bocas no se cierren. Señor, que brote de nuestros seres adoración, alabanza. Señor, que haya alegría, que haya danza, pero que sea algo que nace del espíritu, no algo mezclado con cosas de la carne. Oh Padre, qué hermosa es tu palabra, Señor. Papá, qué hermoso fue descubrir la Biblia y qué hermoso descubrirla cada mañana, Señor. Qué hermoso. Padre, bendecimos este tiempo. Señor, bendecimos este momento que estamos viviendo en nuestro país. Oh, papá, en el nombre de Jesús, este tiempo tan especial que está viviendo Argentina y los países limítrofes con este tema del COVID. Señor, que este sea tu tiempo, Padre, y que toda oportunidad sea buena para que tu iglesia avance y se establezca. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos. Señor, ya están bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, Señor, lo único que te pido, Señor, es que toda esta palabra que ellos vienen hablando todo este tiempo, produzca en ellos y en mí lo que tiene que producir. Tenemos tanto para aprender. Tenemos tanto para practicar. Señor, Padre, en tu nombre avanzaremos. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Amén, hermanos.